Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, este nuevo video es para hablar sobre la Ley 16, propiedades frente de equipo y su correcto tratamiento tributario, ¿verdad? Realmente lo que pretendo explicar en este video corto, ¿verdad? Es los puntos más importantes que deberías conocer para una correcta aplicación en los estados financieros de la compañía, ¿verdad? Bien, para empezar, vamos a hablar sobre la Ley 16 o también INIS para pymes, lo puedes encontrar en la sesión 17, propiedades frente de equipo. ¿Ok? Para la norma como tal, ¿verdad? ¿Qué considera como propiedad frente a equipo? Como pueden observar, son activos tangibles, ¿verdad? Un activo tangible como tal es aquel bien que tiene esa apariencia física, ¿verdad? Vemos también que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios. Por lo general, esto de aquí son edificios, maquinarias, equipos de oficina, instalaciones, etcétera, ¿verdad? Y se esperan utilizar por más de un periodo, ¿verdad? Ok. La norma como tal te menciona también que tú debes reconocer inicialmente esa maquinaria o esa propiedad de equipo al costo. ¿Y qué comprende ese costo, verdad? Ese costo comprende el precio de adquisición, que por lo general es el precio de la factura que tú pagas al proveedor, ¿verdad? También tenemos todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo. Estos pueden ser, por ejemplo, el transporte de la máquina, las instalaciones de la compañía, ¿verdad? Los costos de montaje de la máquina, entre otros. ¿Por qué hago hincapié en esto aquí? Porque más adelante vamos a tener un ejercicio para que ustedes puedan diferenciar entre el mundo fiscal y el mundo de las NIF. Tenemos también la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Okay. Fíjense en este último que acabo de mencionar. Costo de desmantelamiento realmente es fruto de una estimación que hace la compañía, ¿verdad? De lo que le va a costar todo lo que está instalando el día de hoy. Es decir, la compañía proyecta lo que espera desembolsar al cabo de 10 años, al cabo de 5 años, es decir, al final de la vida útil de esa maquinaria o de esa propiedad frente a equipo, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, esto aquí es producto de una estimación razonable que está haciendo la compañía, ¿verdad? De lo que espera desembolsar en un futuro, ¿verdad? Al cabo de los 10 años, al cabo de los 5 años, lo que espera desembolsar. Entonces, lógicamente, ese monto que se proyecta al final de ese año, ¿verdad? Para reconocerlo como parte del costo inicial del activo, hay que traerlo a valor presente. También menciona que no son costos de propiedad frente de equipo, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, actividades publicitarias o promocionales. A ver, por lo general cuando te prestan a ti el servicio de publicidad y ya te prestan el servicio como tal, ¿verdad? Eso es un gasto que se va a ir devengando mensualmente y que va directamente en el resultado del periodo, ¿verdad? Independientemente del monto. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Porque puede existir esa tentación de querer capitalizar bajo un criterio subjetivo, querer activarlo, y eso no es así, ¿ok? Solo la única forma en la que se podría activar ese costo, ¿verdad? Es si yo prepago el servicio. Por ejemplo, hoy pago publicidad para 12 meses posteriores. Sale el efectivo y se reconoce una cuenta por el lado del débito bajo NIF como gastos pagados por anticipado. Solamente ahí, en ese caso, puedo activar ese rubro, ¿verdad? Y bueno, me preguntarán, ¿cuándo ese rubro ya es deducible para efectos del impuesto a la renta? Bueno, mira, ese rubro va a ser deducible cuando el servicio, o sea, el servicio ya se vaya prestando, es decir, ya se va devengando. Ahí, a medida que se va prestando, tú vas a ir reconociendo al gasto esa cantidad, ese monto, ¿verdad? Luego tenemos los costos de apertura del negocio en una nueva localización o aquellos dirigidos a un nuevo tipo de clientela. Ok, ¿qué sucede aquí? Sucede que la compañía instaló la propiedad de equipo, ¿verdad? Pero nunca tuvo esa obligación de desmantelarla, ¿verdad? De desmantelar esa propiedad de equipo. ¿Ok? Pero puede suceder que en el crecimiento de una compañía, eventualmente yo quiera mover mi fábrica o mis instalaciones a otro lugar, ¿verdad?
Entonces, cuando yo tengo que mover ese activo de un lugar a otro, técnicamente eso es un gasto, ¿verdad? Porque, en primer lugar, no existe esa obligación de desmantelar, ¿verdad? Que es lo que existe acá. Acá cuando tú haces la estimación de los costos de desmantelamiento es porque tú tienes esa obligación de que al final de la vida útil de ese bien, tú tienes que realizar ese desmantelamiento, ¿verdad? Porque por lo general está estipulado en un contrato, ¿verdad? Entonces, también tenemos los costos de capacitación o de formación, ¿verdad? Aquí debe entenderse algo. La normativa como tal únicamente reconoce como parte del costo inicial de un activo aquellos costos que son necesarios para que la propiedad, planta y equipo se encuentre disponible para su uso. Si se entiende que la propiedad, planta y equipo ya está lista para el uso, pero por ejemplo, de paso los operarios de esa empresa, ¿verdad? Como tal, desconocen el cómo usar esa propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Esos costos de formación para operar esa máquina que va a incurrir la compañía son gastos, o sea, por lo general son gastos de recursos humanos. Eso es un gasto. Ahora bien, diferente sería en el caso que la compañía importe una maquinaria, es decir, está que importa una maquinaria gigante por partes, ¿verdad? Está que no importa por partes. Se entiende que el activo en ese caso se encuentra en un proceso, ¿verdad? Y yo necesariamente tengo que formar al personal para que realice toda la instalación necesaria para que esa maquinaria se encuentre disponible para su uso. Ahí en ese caso se formarán parte del costo, porque se entiende que son costos necesarios, ¿verdad? Para que ese activo se encuentre disponible para el uso. Y también tenemos por último los costos de administración y otros costos indirectos generales. Ahorita nos vamos al ejercicio que les mencioné. Bueno, el ejercicio como tal menciona que una empresa está instalando una nueva maquinaria en su área de producción y ha incurrido en los siguientes costos. Como pueden observar, aquí están los siguientes rubros, ¿verdad? Que suman un total de 1.320.000. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide de los siguientes costos cuáles pueden ser capitalizados en concordancia con las NIF. Ok. Vamos a ver uno por uno. El precio de la maquinaria, obviamente, debe formar parte del costo del activo porque es el precio que tú estás pagando al proveedor, ¿verdad? El transporte de la maquinaria también formaría parte del costo porque se entiende que son costos que tú vas a tener que incurrir para que se encuentre disponible para el uso, ¿verdad? Tenemos también los pagos hechos al proveedor para operar la máquina, también formaría parte del costo, ¿verdad? Los cursos breves para operarios, para operar la máquina. Bueno, en este caso, consideremos que la propiedad del equipo ya está lista para su uso, ¿verdad? Y en esa empresa los operarios no la saben utilizar, ¿verdad? Entonces hay que hacer algún tipo de curso para capacitar al personal, ¿verdad? Para que manejen esa máquina. En ese caso, como se entiende que ya la máquina ya está para el uso, ¿verdad? Ya está disponible para su uso, ese rubro del curso, ¿verdad? Que se va a efectuar, no formaría parte del costo del activo. Costos de desmantelamiento estimados a incurrir en 10 años, ¿verdad? También, como mencioné, como existe esa obligación de desmantelar al final de la vida útil de ese bien, y se entiende que este valor que está aquí ya está traído a valor presente, sí formaría parte del costo. Y luego tenemos publicidad de producto a elaborarse con la máquina, obviamente no, ¿verdad? Entonces, la cantidad de costos capitalizables que formarán parte del costo sería 1.280.000. Y miren, tenemos 1.280.000, que no es igual al precio de la compra de la máquina, que es de 1.000.000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué menciono esto aquí? Porque en la práctica se suele ver que el costo suele estar atado solo con la factura de compra, ¿verdad? Y vemos que aquí la NIF no te plantean eso, ¿verdad? Te permiten a ti reconocer otro tipo de costos que están directamente atribuibles al activo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede realmente en la práctica? Cuando una empresa activa únicamente ese monto de esa factura de compra que le paga el proveedor, lo que termina sucediendo es que
otros costos, ¿verdad? Estos otros rubros, por lo general, los mandan al gasto, a gastos del periodo, ¿verdad? Pero veámoslo desde un punto de vista más analítico. Si vemos bien, a la compañía, ¿qué le conviene mejor presentar? ¿1.280.000 o 1 millón? 1.280.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista, evidentemente a la compañía la deja en una mejor posición financiera, ¿verdad? Para un banco, ya sea para un inversionista, para captar capital. Y debe entenderse que aquí el SRI ya, este tratamiento contable ya lo respeta, es aceptado, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué pasaría si solamente yo reconocí como parte de mi costo de propiedad frente al equipo, como parte de mi maquinaria, 1 millón? ¿Verdad? ¿Qué sucedería? Y si que el resto yo le he enviado al gasto. O sea, todo esto aquí yo le envié al gasto. Ahí simplemente en ese caso, el SRI lo que te va a decir es que tú vas a tener algún tipo de contingencia tributaria, porque el SRI ahí interpreta que se está erosionando la base imponible del impuesto a la renta. Entonces, tener en claro esos puntos. ¿Ok? Ahora vamos a la medición posterior. En la medición posterior, esto es lo que se hace luego el reconocimiento, ¿verdad? Es decir, la medición que se hace luego a las fechas de informe o presentación de estados financieros, por ejemplo, el cierre contable o el 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? Pero esto, obviamente, esto va a depender mucho del modelo que aplica tu empresa. ¿Cuál es el modelo que tu empresa aplica en la preparación de los estados financieros? Por lo general, esto aquí se refleja en las políticas contables, ¿verdad? Va a depender mucho de las políticas contables preestablecidas de cada compañía. ¿Ok? Bueno, el modelo del costo, el modelo del costo, como indica aquí, comprende el costo en el reconocimiento inicial menos las depreciaciones acumuladas y cualquier deterioro eventual de deterioro acumulado de valor, ¿verdad? En conclusión, el modelo del costo es, o sea, tomar el costo histórico de ese bien, y si el bien es un activo depreciable, ese costo histórico lo vas depreciando de acuerdo a la vida útil, ¿verdad? Por lo general, este es un método que te lleva el saldo del activo hacia abajo. Y bueno, luego tenemos el modelo de revaluación. El modelo de revaluación simplemente es colocar el valor del activo a su valor de mercado. Bueno, entonces aquí como empresa yo debo ver qué me conviene mejor, ¿verdad? Si medirlo bajo el modelo de costo o bajo el modelo de revalúo. Por lo general, cuando se aplica el modelo de revalúo, ¿verdad? Yo debo estar consciente que al aplicarlo, o sea, yo debo prever y saber que aquellas partidas que me van a aumentar, ¿verdad? Si soy evidentemente consciente de eso, de que sé que al momento de aplicar ese modelo de revalúo voy a tener un aumento en el valor del activo, ¿verdad? Ahí lo aplico. Porque si no existe esa necesidad, no se lo hace, no se hace revalúo, ¿verdad? Y por lo general, las partidas que aumentan el valor son los inmuebles, los terrenos y edificios, ¿verdad? Por lo general, se revalúa cuando una compañía quiere captar recursos, ¿verdad? Por ejemplo, quiere incursionar en el mercado de valores o va a comenzar a emitir obligaciones, títulos de valores, ¿verdad? Y digamos que la compañía, para sentirse más atraída, ¿verdad? Para los inversionistas, aplica este modelo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, bajo este modelo también los activos también se deprecian. ¿Ok? Y también pueden deteriorarse. Pero veamos algo. Si el bien sufre ese efecto del revalúo, ¿verdad? El bien se seguirá depreciando por la vida útil remanente que le va quedando, ¿verdad? Ojo con eso. En la práctica, cada vez que tú vas a revaluar, o sea, bueno, ya tienes que realizar un efecto de un revalúo, siempre te vas a enfrentar con una depreciación acumulada, ¿verdad? Siempre te vas a topar. Ok, y aquí la norma te dice, mira, si tú vas a revaluar y tengas algún saldito de depreciación acumulada, por favor, dale tratamiento contable a eso. Y te da dos opciones. La primera opción es te dice, elimina
primero la depreciación acumulada, es decir, deja la encerada contra el costo histórico. Okay. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que al momento de que tú como empresa necesites ejecutar un revalúo, supongamos que el activo tiene un costo de 100 y en ese momento la depreciación acumulada es de 60. Entonces, el saldo neto en libros es de 40. Esto consistirá entonces en eliminar la depreciación acumulada, o sea, que te quede neteada, o sea, que te quede en cero, o sea, encerrarla, y eso se netea contra el costo histórico, de tal manera que el costo histórico te quede en 40. ¿Ok? Y luego tenemos esa depreciación acumulada, irla tratando de manera proporcional contra el costo histórico y la depreciación acumulada. Hay casos en los cuales muchos contadores no quieren eliminarla directamente la depreciación acumulada, entonces también existe esa opción de poder, bueno, ahora vamos a apreciarla de manera proporcional, ¿verdad? Que ya es técnicamente, desde un punto de vista bajo el método del revalúo, ¿verdad? Ok. El ejercicio dice, al inicio del año la compañía XYZ adquirió una maquinaria con los siguientes datos. El costo de la adquisición de la maquinaria fue de 200.000, tiene un valor residual, en este caso consideramos de 0, y tiene una vida útil de 10 años. Nos dice que al final del primer año de vida útil, la compañía decide adoptar como modelo de valoración posterior el revalúo. El perito evaluador determina el valor del activo en 300.000 para ese año. ¿Okay? Entonces vamos a realizarlo, esta aplicación bajo el método 1, que es la eliminación de la depreciación acumulada contra el costo histórico. Bueno, aquí tenemos el costo histórico de la maquinaria, que es de 200.000, ¿verdad? Tenemos la depreciación acumulada, que evidentemente es la división de los 200.000 dividido para su vida útil. Entonces, en este caso, como son 10 años, lo dividimos para 10 y obtenemos la depreciación acumulada anual, la depreciación anual. ¿Okay? Entonces, en este caso, se entiende que al final del primer año reconocemos la depreciación, ¿verdad? Ok. El asunto sería gasto por depreciación contra la depreciación acumulada por 20.000. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Ahora nos dice que la compañía como tal sufrió un efecto de revalúo, ¿verdad? Entonces se entiende que el costo de esa propiedad frente a equipo, el costo neto, o sea, el costo histórico ya neto, es de 180.000, ¿verdad? Y el monto al que yo quiero llegar por efectos de ese revalúo, el precio de mercado de ese activo va a ser de 300.000. Evidentemente tengo un ajuste de revaluación que va a ser de 120.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el método 1? Antes de tú efectuar ese revalúo, ¿verdad? De los 120.000, ese ajuste por revalúo, te dice, por favor, elimíname la depreciación acumulada, es decir, déjamela en cero, déjala en cerrar. Entonces, el asunto contable sería, te bajas la depreciación acumulada y neteas contra el costo histórico, por los 20.000. Ok. Ahora, cuando uno ejecuta en el mundo NIF técnicamente un revalúo, ese efecto del revalúo en las NIF pasa, pasa por el ORI, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo aquí tengo que reconocer ese ajuste por la revaluación, ¿verdad? ¿Y cómo sería el asiento? El asiento sería, reconozco el ORI, esa ganancia por revaluación por los 120.000 contra el costo histórico, ¿verdad? Contra el costo histórico. Ahora bien, como sabemos que las cuentas de resultado al final de cada año se van encerrando, se cierran, ¿verdad? Y todo eso ahí se acumula en el patrimonio, ¿verdad? En una categoría por lo general se las reconoce en resultados del ejercicio, en resultados acumulados. Okay. ¿Qué pasa con las cuentas de ORI? ¿Qué hay que hacer con esas ganancias por revaluación? ¿Verdad? Porque también se entiende que al final de cada año también se deben cerrar, ¿verdad? Entonces, cuando ya se cierra esas cuentas del estado de resultados y esas cuentas de ORI, ahí en ese caso deberían pasar a una cuenta de patrimonio
como superávit por revaluación. Entonces, en ese caso ahí reconocemos el superávit por revaluación, dando de baja la ganancia por revaluación al ORI contra el superávit, ¿verdad? Ok. Ahora vámonos al mundo fiscal tributario, ¿ok? Veamos que al final del año 1, que es también inicio del año 2, ¿verdad? ¿Ok? Tuvimos una partida cuyo costo quedó neteada en 180.000, ¿verdad? Al final del año 1. Y eso de ahí se incrementó a través de una revaluación por un valor de 120.000, ¿verdad? Y eso nos condujo a un valor de mercado de 300.000, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿por qué hago esta separación del costo y el efecto revaluatorio, verdad? Porque, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque esto de aquí, al momento que tú vas a hacer la declaración del impuesto a la renta, en el formulario 101 también se evidencia esta diferenciación. Como lo pueden observar acá, aquí. En el formulario 101, aquí tú tienes que identificar el costo histórico antes de represiones o revaluaciones, ¿verdad? Y el ajuste por alguna revaluación o alguna represión que haya sufrido ese activo. ¿Ok? Entonces, bien. En este ejemplo, hemos considerado que el bien tiene una vida útil de 10 años, ¿verdad? Entonces, lo que me quedaría por depreciar, los remanentes serían 9 años, ¿verdad? Porque se entiende que ya un año lo depreciamos. Ok. Entonces, la depreciación acumulada para los siguientes años, para el año 2, para el año 3, van a ser de esta cantidad, 33.000, ¿verdad? Y lo pongo negativo porque es un gasto que se va a ir restando en el estado de resultado. ¿Ok? Ok. Ahora veamos esa misma información en el mundo tributario. En lo fiscal, esos 33.000, ¿verdad? No son por completo deducibles. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? En esencia, esos 120.000, ¿verdad? Que aumentaron el activo, producto de un revalúo, ¿verdad? Entiéndanse que estos no fueron aumentados por un desembolso de dinero, por alguna inversión, ¿verdad? Solo aumentó por temas de valoración, ¿verdad? Ok, entonces como no existió ese desembolso, esa inversión incurrida, ¿verdad? El SRI te dice, cuando en ese caso que tú no hayas efectuado una salida de dinero, un desembolso como tal, ¿verdad? Eso es gasto no deducible. ¿Por qué? Porque recuerden que el SRI tiene como, bueno, para la tributación tiene como regla de oro que solamente será deducible aquello en lo cual se haya incurrido, en lo cual se haya derogado. Evidentemente aquí vemos que hay una diferencia entre el mundo contable financiero y el mundo tributario, ¿verdad? Y la única herramienta que resuelve esa divergencia entre lo uno y lo otro es la conciliación tributaria. ¿Ok? Aquí en la conciliación tributaria, ¿verdad? La conciliación tributaria es para hacer caso a los dos, al mundo de arriba, que es el mundo de las NIF, y al mundo de abajo, que es el mundo fiscal. Entonces, acá abajo, como ven, se representó como base imponible como al resultado al que yo quiero llegar, que es los 20.000, ¿verdad? Porque únicamente eso es lo que el SRI me permite a mí deducir, ¿verdad?
evidentemente, lo que el SDI te dice, sabes que ese gasto por depreciación, producto de ese revalúo, para mí no es deducible. Entonces, para llegar a mi base imponible para efectos de impuesto a la renta, habría que sumar ese gasto por depreciación producto de revalúo, ¿verdad? Entonces, esto aquí para el SDI te dice, esto es un gasto no deducible. ¿Ok? Adicional esto de aquí, ¿verdad? La NIC 12 te plantea que debes reconocer un pasivo por impuestos diferidos por el revalúo. Por ese revalúo de 120.000 tienes que reconocer un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Miren bien, aquí la figura es lo siguiente. Como tú incrementaste ese importe en libros de tu activo producto de ese revalúo, y eso tuvo evidentemente un incremento en el LORI, ¿verdad? Tuvo un incremento en el otro resultado integral, ¿verdad? Dice el SRI, mira, eso hoy tú no me vas a pagar, no vas a pagar la renta de eso de ahí. Porque evidentemente ese aumento de valor fue producto de una medición, ¿verdad? Algo numérico, ¿verdad? Entonces te dice, cuando tú vayas a vender el bien, o sea, cuando tú ya vendas el activo como tal, y producto de esa medición, tú obtengas una ganancia, es decir, obtengas más dinero de lo que deberías haber obtenido, ahí sí me vas a pagar, ahí sí le pagas al SRI. Entonces, al día de hoy tú debes reconocer un pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Que vas a tener que pagarlo en un futuro. Entonces, el asiento sería gasto por impuesto diferido contra el pasivo por impuesto diferido por los 30.000, que viene a ser producto del revalúo, ¿verdad? Ok, de esa manera ya hemos concluido el modelo de revaluación bajo el método 1. Ahora vámonos al método 2, ¿verdad? Este método 2, bueno, consiste en reexpresar proporcionalmente tanto la depreciación acumulada como el costo histórico, ¿ok? Ok, aquí la norma como tal tienes que sacar aquí un factor de proporcionalidad, ¿verdad? Como vemos, el factor de proporcionalidad consiste en una división. En el numerador lo que tú haces es poner el valor al que tú quieres llegar, en este caso el que yo quiero llegar, que es mi valor de mercado, que van a ser los 300.000, y lo divides para los 180.000, que es el valor por el cual tú partes, ¿verdad? Esto viene a ser tu importe en libros. En este caso, el saldo neto que parto va a ser tu valor en el denominador. Entonces eso me da un factor de proporcionalidad de 1.67 y ese mismo monto lo considero para la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe lucir mi saldo reexpresado? Simplemente aquí lo que hace es la multiplicación de tu costo histórico y tu depreciación acumulada por ese factor. Entonces, tu saldo reexpresado al final de ese año debería quedar en eso. Y como pueden observar ahí, evidentemente también llegamos al mismo monto que en el método 1, que son los 300.000. ¿Ok? Entonces, al final del año 1, como ya tenemos registrada la depreciación acumulada, ¿verdad? Por los 20.000, reconocemos el gasto por depreciación y la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, como estamos conscientes de que queremos llegar a estos saldos reexpresados, ¿verdad? A estos saldos, por ende, implica, hay que realizar un ajuste por la variación de ese costo, ¿verdad? Entre el valor al que quiero llegar, es decir, el costo y tu saldo reexpresado. Entonces aquí hacemos una diferencia, ¿verdad? Aquí hacemos por diferencia de tu costo y el saldo reexpresado. Evidentemente hay un ajuste que tú debes efectuar, ¿verdad? Que es por los sectores. ¿Okay? Entonces, ¿cómo queda el asiento contable, Ayrton? El asiento contable queda de la siguiente manera. Reconoces, en este caso, el ajuste por ese saldo expresado, que viene a ser los 133.000. Reconoces la depreciación acumulada, en este caso, y adicional tienes que reconocer esa ganancia por revaluación por 120.000, ¿verdad? Para que
el acento como tal. Okay. Entonces, el siguiente asiento también, como ya mencioné, anualmente las cuentas del estado de resultados y las cuentas de ORI se van encenando, entonces tú debes pasar ese efecto de ORI, reconocerlo en una cuenta que en el patrimonio es denominada como superávit por evaluación, ¿verdad? Por los 120.000. Y bueno, con esto hemos completado los dos métodos del revalúo. Okay. Espero que les haya gustado y denle me gusta y suscríbanse, chicos.